noche de boxeo. Hoy tenemos un programa que hemos llamado Campeones destronados, las mayores sorpresas del boxeo. Y bueno, ¿qué tal por ahí, Mateo? Bien, perfectamente. ¿Tú? Muy bien, tío, vaya programa tenemos, ¿verdad? Este programa promete bastante. Sí, promete bastante. Las grandes sorpresas, vamos a analizar 4 sorpresas. 4. Y tenemos con nosotros hoy otra vez a Alex Pintor, Mr. Hyde, que nos va a ayudar con los combates. ¿Qué tal, Alex? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal lleva la cuarentena? Pues bastante bien. Un poquito hartico ya de estar en casa y tal, a ver si ahora ya que se puede salir a andar, por lo menos damos un paseíto y corremos un rato, pero bien dentro de lo que cabe, así que no me puedo quejar. Estás dando clases, ¿verdad? Online y demás, lo que se puede, pero sí, ahí seguimos. Perfecto, tío. Pues hoy vamos a hablar, como os ha dicho Mateo, de 4 combates legendarios que produjeron unos resultados que absolutamente nadie se esperaba. Unos campeones que consideraba invencibles la gente y, bueno, pues las mayores sorpresas del boxeo, podemos decir. Verdad que nos hemos centrado en los más famosos, que son los pesos pesados, habrá muchas otras, pero esto la verdad es que seguramente lo recordaréis todos y si no, pues vamos a recomendar verlas. Y vamos a empezar con el Braddock Baer, ¿verdad, Mateo? Sí, estos son, el combate probablemente menos conocido de los que vamos a analizar hoy porque es un combate del año 1935, con lo cual del boxeo, digamos, antiguo, pero una película del año 2005 de Ron Howard, cuyo protagonista era Russell Crowe, pues yo creo que ha vuelto un poco a la fama este combate entre Braddock y Baer. Braddock, que le apodaban Cinderella Man, y ese es el título, efectivamente, de esa película, que me parece que tú has vuelto a ver para preparar este programa, ¿verdad? Sí. Estupenda la película también. Está muy bien, ¿verdad? Vale. Yo la vi hace un par de años y la verdad que sí está bien. No es de mis favoritas de películas sobre boxeo, no es Toro Salvaje, por ejemplo, no es de Boxer, pero bueno, está bien. Lo curioso de la peli, si os fijáis, porque yo la vi el otro día, que el estilo de boxeo está adoptado a cómo se peleaba entonces, que no tiene que ver con cómo se boxea ahora, ¿verdad? Total. Yo de lo que más me he fijado es la pelea, cómo llevan las manos aquí, pegando veces con la mano izquierda y la mano derecha como en la tripa, en plan como si fueran a acercar a rollo, ¡guau! Pero la sacan bien, pero la llevan abajo. Sí, la verdad que sí, es otro tipo de boxeo, totalmente diferente. Pero... Era una época que además el boxeo tenía un aire de un duelo entre caballeros y era casi el deporte más seguido en Estados Unidos en aquella época, ¿verdad? Era el deporte principal. Sí, era un deporte muy importante y todavía eran pocos los que solo podían vivir de ese deporte. Por ejemplo, este es el caso de Braddock, que era uno de los que no podían vivir solo del deporte. De hecho, y eso también, se ve mucho en la película. Braddock tuvo que hacer todo tipo de trabajos, cada cual más duro, con lo cual, bueno, compaginaba su trabajo con las peleas, ¿no? Peleas que además eran numerosas, porque peleaban un montón en aquella época, vamos, es brutal la cantidad de peleas que hacían durante un año. Y además que, bueno, lo que pasa es que también se comió la crisis del 29, entonces que toda la gente estaba con necesidades, y eso lo vemos en la película también, que estaba toda la gente en la miseria y solo debían vivir bien pues el campeón y el aspirante, casi. Sí, era el periodo de la Gran Depresión, de la crisis del 29, que luego se extiende esa crisis financiera a lo largo de los años 30, y es un poco el periodo, ¿no? El combate del que vamos a hablar es del año 1935 entre James J. Braddock, que eso es una curiosidad porque en realidad la J no se sabe muy bien de dónde llegaba porque él se llamaba James Walter Braddock. La J le quitó la W y dejó la J, probablemente porque los boxadores anteriores, entre final del siglo XIX y principio del siglo XX, entre los más famosos estaba James J. Corbett o James J. Jeffries. Entonces yo creo que igual un poco para mantener la tradición de esos grandes boxeadores, en lugar de que la W, quiso ponerse esta J, ¿no? Como Michael J. Fox, ¿no? Se puso la J para vacilar ahí. Pero así que cuando estaba yo investigando un poco sobre Baer, antes que Braddock, estaba viendo que justo Baer ganó el título de Max Schmeling. ¿Te acuerdas que hablamos del periodo entre guerras de Max Schmeling y cómo le había instrumentalizado el régimen nazi? Y la presión del régimen de Hitler por ganar ese combate, y justo perdió el título a manos de Baer, que encima, para que fuese más sangrante, su padre era medio judío.
que les debió joder como... No, sí, además, mira, Baer era como el gran boxeador de la época, el gran boxeador blanco de la época en Estados Unidos. Además era un chico, el típico chico guapo, que había tenido éxito como modelo, incluso como actor, con lo cual, pues el típico boxeador que le gustaba sobre todo a la clase media, clase alta norteamericana. Y efectivamente, en el año 1933, el mes de junio, es cuando se enfrenta a Max Schmeling. Max Schmeling era gran atleta alemán y, bueno, pues el atleta, el boxeador favorito por Hitler, que como sabemos, a partir del 30 de enero de ese mismo año, pues había sido nombrado por Hindenburg canciller, con lo cual Hitler ya estaba en el poder y pocos meses después, unos 5 meses después, pues 5 o 6 meses después tenemos este combate que en realidad gana Baer y lo gana por una gran paliza, ¿no? Gana bien y a partir de ese combate es cuando Baer, como tú dijiste, pues que tiene una parte de origen judío, pues empieza a pelear con una estrella de David en el pantalón, ¿vale? En el pantalón siempre lucía esa estrella de David blanca que, bueno, pues es un poco... Lo utilizaba para joder también, ¿no? Mira, soy judío. A mí me ha llamado mucho la atención esta mañana, que he visto esa pelea esta mañana, y me ha llamado un montón la atención la cruz, porque, bueno, la cruz, la estrella de David, porque sí. me ha descolocado un poco, digo, no sé si en esa época tendría otro significado o cualquier cosa, porque tampoco lo relacionaba tan directamente, digo, no sabía muy bien por qué, mira, una curiosidad. Fue por eso, porque, vamos, ese combate tuvo una clara simbología política importantísima. Ese año 1933, sí, entre, bueno, pues el gran atleta alemán y el gran atleta norteamericano, ¿no? Y pero para los que no han visto nuestro programa de boxeo entre guerras y que la gente no le coja manía a Max Schmeling, que es uno de los grandes boxeadores de los pesos pesados de todos los tiempos, Max Schmeling no era nazi. De hecho, su manager era nazi, tuvo bastantes tensiones con el régimen de Hitler, de hecho fue herido en la Segunda Guerra Mundial, pero él nunca pretendió hacer apología del nazismo, lo que pasa es que lo utilizaban como referencia. Sí. Como deportista, al final de la época, gran deportista alemán, ya está, claro. Sí, eso era, vamos, todo era política, ¿no? Entonces, casi siempre todo es política, pero en aquella época más. Y efectivamente, bueno, pues ¿cómo llegan estos dos grandes atletas a ese combate? Bueno, uno llega Max Baer como el gran favorito, ¿vale? Max Baer, pues lo dicho, había ganado a Schmeling, luego le había ganado a Primo Carnera, además a Primo Carnera le había tumbado 11 veces en 11 asaltos, y ya sé que a Gonzalo no le gusta nada Primo Carnera, pero solo para recordar que Primo Carnera había sido campeón del mundo ganándole a Sharkey, que era uno de los mejores, a Uzkudun, que me parece recordar que era español, y a Loughran. O sea que 3 grandes del boxeo, así que, vamos, Primo Carnera no era uno cualquiera. Pero era muy grande, sí, pero por lo que ganaba porque era un gigante. Bueno, pero ya hemos visto gigantes en el ring que luego han caído de manera estrepitosa. Es verdad, es verdad. Y ese por un lado, o sea, Max Baer tenía, al final de su carrera, ganó 66 veces y perdió 13, y de las 66 veces, 51 por KO, ¿vale? ¿Y cuál era el récord de Braddock? Bueno, el récord de Braddock era un poco más modesto, aunque bueno, había ganado 46 combates y había perdido 24, ¿vale? Pero hay un dato importante, porque de los 24, solo 2 por KO. Y eso se ve, porque en el combate que vamos a analizar, pues eso es un combate donde Braddock se lleva unos buenos golpes, pero al final aguanta bien el tipo, ¿no? Y eso está claro. 24 combates perdidos, tan solo 2 por KO. ¿A ti qué te ha parecido el combate, Alex? He podido solo llegar a ver un highlight porque como es una pelea muy vieja, al final lo que he encontrado, entonces he ido viendo cachitos y demás, pero me ha hecho... he estado fijándome más en la manera de boxear que al final en puntuar, porque al final, como solo he visto partes, pues no podría puntuar la pelea justamente. Pero
me ha parecido que lo hacían bien. Al principio me ha gustado mucho Braddock, tampoco los he sabido distinguir al principio y no sabía quién era uno y quién era otro, me queda un poco así perdido, pero me estaba gustando más Braddock, yo sin saberlo, porque luego ya he estado buscando quién llevaba la cruz, en plan la estrella de David y demás, y lo está mirando. Y bueno, la pelea está bien, es verdad que al principio Braddock empieza muy bien, luego flojea un poco, pero también esos son los cachitos que he visto, y luego como que remonta otra vez. Entonces no sé si es que al principio empezó muy bien y luego la pelea la empezó a dominar un poquito más el oponente y luego volvió él a tomar un poco las riendas, o cómo se puntuarea bien del todo. Pero bueno, he estado fijándome pues en la manera de boxear, la manera de quitarse las manos así hacia atrás con la manita por delante, tal. Me ha parecido una pelea muy curiosa, sin que tal. Pues eso, me ha parecido muy curiosa la pelea. ¿Tú qué tal crees que le habría ido a esos boxeadores hoy en día con ese estilo? ¿Iban de culo o qué? A lo mejor hubieran conseguido lograr una adaptación ahora mismo, ¿no? Pero ahora, como se llama un boxeo totalmente distinto, mucho más técnico y táctico, avanza mucho más en los dos aspectos, a nivel de técnica, a nivel de táctica. Hombre, ahora mismo con las manos abajo, pues eso, hasta que te sale un asesino, ¿no? Pero claro, también habría que verlo, también habría que ver a ese tío enfrente de otro tío. Es que nunca se sabe, que luego ya sabemos cómo es el boxeo. Lo que está claro es que era gente mucho más dura, porque los golpes que se llevaban, en aquella época podemos ver combates en los que están agarrados a las cuerdas y se sigan llevando golpes. Luego ni siquiera hacían irse al rincón al oponente cuando había un KO. Te podías quedar aquí esperando a que el otro se levantara para pegarse en el mismo sitio. Es decir, era, entre comillas, un boxeo mucho más básico. Básico un poco más, yo por lo que he visto, más lento, ¿no? Porque es verdad que las combinaciones son siempre las mismas, se esperan mucho, se llevan. Yo veía sobre todo Baer que alejaba mucho con la izquierda al otro, incluso manteniendo el brazo estirado a veces para que no se acercara a Braddock, y luego ya intenta golpearle muy duro con la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, pues un boxeo diferente y un boxeo en 15 asaltos, ¿eh? O sea que también hay que tener en cuenta que son 15 asaltos y no eran pocos, con los guantes donde todavía el pulgar y el otro dedo estaban unidos, ¿vale? Con lo cual se podía, muchas veces, de hecho había lesiones porque se metía el pulgar directamente en el ojo del otro. O sea que era un boxeo durillo, con unos guantes que vamos a ver cómo podían ser esos guantes. Pero es bueno, pues eso, ¿por qué fue esa gran sorpresa, ¿no? Porque, bueno, pues una gran sorpresa porque Baer le daban ganador 10-1. En realidad nadie se podía creer que Braddock le iba a ganar al gran Baer. Y sin embargo sí que gana. Y además, ¿dónde se celebró el combate? En el Madison Square Garden, que le apodaban el cementerio de los campeones. Porque por lo visto, en aquella época no había campeón que pudiera ganar en el Madison Square Garden. Y efectivamente, en este caso igual, tampoco gana el gran campeón Baer. De todas formas, la diferencia de Braddock con el resto de los aspirantes que vamos a ver en este programa es que Braddock luego defendió el título. Es decir, no era un Mindundi, no era un mal boxeador, luego mantuvo un tiempo su estatus de campeón, no como otros que hemos visto después, que en realidad fue la flor de un día. Sí, no, pero además, a ver, Braddock le noquearon 2 veces solo y una fue contra Joe Louis, o sea, no contra cualquiera, ¿vale? O sea, que de hecho el siguiente combate de Baer fue justamente contra Joe Louis y perdió Baer otra vez. Y luego, esto es curioso, pero es muy interesante, después de perder contra Louis, en el año, otra vez en el 35, el año 1936, Baer combate 22 veces durante el año 1936. Es una barbaridad y gana 21 Casi veces. 2 veces por mes, ¿eh? Sí. Casi 2 veces por mes, es una locura, y más en boxeo a 15 asaltos. Es una auténtica locura, de verdad, ¿eh? Increíble lo que hacían en aquella época, ¿no? 22 combates seguidos solo en el año 1936 y ganó 21 de los 22. Compararlo con, por ejemplo, Anthony Joshua, que yo creo que los campeones hoy en día deben pelear 2 veces al año, una cosa así. Es que a veces pelean 3, a lo mejor 2, 3. Sí, no más. Sí. Y luego ¿qué le pasó al otro? A Braddock. Bueno, Braddock luego dejó el boxeo unos años después, se fue a la guerra, ¿vale? A la Segunda Guerra Mundial, se fue a Asia, ¿vale? A luchar, y bueno, luchó en la famosa batalla de Saipan en el año 44, donde murieron alrededor de 30.000 personas, entre civiles y ejército norteamericano y japonés. Sobrevivió a esa batalla, a esos combates, a la guerra,
y volvió a trabajar duramente, vamos, no vivió de lo que había ganado el boxeo. De hecho, pues volvió a trabajar como albañil en la construcción del puente de Verrazzano, que es ese mítico puente que une en Nueva York Staten Island con Brooklyn. O sea que un tío realmente acostumbrado a la vida dura. Antes, cuando hemos hablado un poquito del tema, quería recalcar, porque es importante que se sepa que a día de hoy en el boxeo pasa un poco parecido, ¿vale? Pocas veces los boxeadores consiguen vivir solo del boxeo, por lo menos en este país, y cuanto más me entero, un poquito más en los demás. Es como que cuando uno llega arriba del todo y la gente lo utiliza para vender, muy bien, pero luego el deportista no recibe tanto como tal. Es más, la venta que se genera de ese deportista que luego lo que le dan a él. Sí, sí. Me refiero que al final es un mundo muy complicado, que puedan vivir del boxeo 100% para toda la vida con lo que hayan ganado boxeando, muy poquitos. Pues fíjate, Andy Ruiz cuando le ganó a Joshua, que ganó $13 millones, que parece, vamos, que es mucho dinero. Ya es una buena cantidad, ya es una muy buena cantidad. Sí, lo que pasa es que luego entre los 13 millones tienes que pagar. Una parte tienes que darla al entrenador, otra tienes que darla al físico, otra tienes que darla no sé qué, otras para el viaje, otras... O sea, que en el fondo de los 13 y luego otro en impuestos. O sea, de los $13 millones, no sé realmente qué cantidad podía haber ganado él directamente. O sea, que hay que tener en cuenta eso. Y además Andy Ruiz, que Andy Ruiz, que lo tenemos en la mente como campeón efímero, no sabemos por qué, justo estamos haciendo hoy el programa, el tío gasta como un zumbao. Es decir, si le veis, está todo el día alardeando de Rolls Royce y de cosas así. A mí me da la sensación que este hombre va a caer en el topicazo de boxeador arruinado, porque no tiene ningún control a la hora de gastar dinero. No tiene muy buena cabeza, tío, la verdad. Y por lo menos él ha ganado una cantidad de dinero que si eres inteligente puede llegar a medio manejarla. Pero ¿cuántos campeones de Europa, cuántos campeones nacionales o simplemente mundiales tenemos que terminan de trabajar y terminan de su carrera deportiva y tienen que trabajar de lo primero que les viene? Que también en muchos casos son gente que a lo mejor no se ha formado en otra cosa por dedicación y demás, y cuando acaba su carrera deportiva, si no consiguen engancharse en un sitio que esté bien, o consiguen abrir su escuela, o consiguen abrir algo que puedan vivir del boxeo, muchos de ellos tienen que recurrir a cualquier trabajo, y en España muy poco reconocimiento, aparte ya no solo de tener que trabajar. Y la verdad, pues que es una pena, porque tener un tío que a lo mejor ha defendido un europeo o es campeón de Europa español y no se le conoce, pues es realmente una pena, de verdad. Sí, bueno, si lo vimos incluso con Ali. Ali, fíjate, quien fue Mohamed Ali y tuvo que volver y pelear los últimos años arrastrándose. Y sabía que iba a perder, porque no tenía dinero. Es decir, más allá de las inversiones que pudiera hacer. También porque lo gastó, O sea, porque Ali ganó dinero, Tyson ganó dinero. Luego Tyson se le quitó mucho su amigo Don King. Pero vamos. Tuvieron al mismo manager también, que era un ladrón. Exacto. Eso pasó también, pero es verdad que, bueno, tenemos el ejemplo de Mayweather, ¿no? Que ha ganado un pastizal y gasta el dinero, pero bueno, mira, al final es su dinero, así que haga lo que quiera. Bueno, pues vamos a pasar al segundo combate. Este combate a mí me encanta, toda la historia que viene detrás. Aparte me he puesto la camiseta de Foreman aquí, para vacilar un poquito. El combate de Michael Moorer con George Foreman. Vamos a hablaros un poquito de Big George Foreman. Foreman era el último de una época del boxeo dorada. Se dijo que hubo 3 reyes, aunque siempre se puso Ali por encima. Estaban hablando de Muhammad Ali, de Joe Frazier y de George Foreman. Y George Foreman es alguien que pues de hecho, es el campeón de los pesos pesados más viejo. Ganó este título con 45 años, cuando nadie daba un duro por él. Fijaros, por ejemplo, el récord de Foreman. Foreman tiene un 76-5 con 68 KOs. 68 KOs no tiene absolutamente nadie. Ahora que está la gente vacilando un poco... Una locura. 68 KOs. La gente cuando vacilaba de los 40 KOs de Deontay Wilder, vale, primero con quién te has pegado, porque no es lo mismo pegarte la época de Ali y de Frazier que la época de Wilder, que ni siquiera salía de Estados Unidos. La primera vez que se ha pegado con Tyson Fury ha perdido. Pero este hombre tenía 68 KOs. Siempre se ha dicho que fue uno de los boxeadores que más duro ha pegado, seguramente el más duro. Tenía fama de ser un auténtico asesino. Además, fue compañero de sparring de Sonny Liston y arrastró esa fama. Es decir, George Foreman siempre se dijo que era un hombre muy grande, que pegaba durísimo y tenía una aura de un hombre malo también.
suponemos que porque estaba heredado del gimnasio de Liston. Y os tenemos que comentar, por ejemplo, que Foreman, él siempre dijo que aparte de tener un talento natural para pegar, su secreto era que siempre había entrenado talando árboles, que hoy en día lo vemos, pero en aquella época era una técnica bastante novedosa, ¿verdad? Bueno, sobre todo que no cualquiera lo podía hacer, vamos, eso demostraba ya una cierta fuerza, digamos. Era un tío de 1,93 y 120 kilos, y la verdad cuando era joven se le veía que no le sobraba peso, o sea, era una auténtica bestia. Y bueno, vamos a hablaros un poquito de su vida. Josh Foreman nació en el 49 en Texas y la verdad es que tuvo una vida bastante complicada. Salió del colegio con 15 años y se dedicó pues a estar en las calles y robar hasta que le captaron en un gimnasio de boxeo amateur. Le vieron tal potencial a Foreman que en muy poquitos años ganó de hecho lo llevo aquí en la camiseta para vacilar, en el año 68 ganó el oro de los Juegos Olímpicos de México. Por curiosidad hay que destacar que en realidad el boxeo olímpico es boxeo amateur. Le tuvieron que parar el combate en la final contra el campeón soviético en el segundo asalto porque le había tirado varias veces ya. Estamos hablando de la final de las Olimpiadas. Era una auténtica bestia. Y cuando empezó la carrera profesional de Foreman, pues tenía un récord de cuando llegó a ganar el combate contra Frazier, que Frazier se consideraba que era alguien invencible. Justo Frazier llegó a conseguir el título cuando estaba vacante porque habían prohibido pelear a Mohamed Ali. Para ponernos un poco en situación, Mohamed Ali es el campeón, le quitan el título y le prohíben pelear durante, creo que fueron 3 o 4 años. Lo consigue Joe Frazier gana a Mohamed Ali y se lo quita a George Foreman. De hecho, George Foreman le quitó el título de una forma totalmente abusiva. Le hizo 6 KOs en 2 asaltos. Bueno, pararon el combate y dije, no, este es totalmente... tenía un aura de alguien totalmente intratable. Hasta que llegó con un 40-0 a pegarse con Ali en el famoso Rumble in the Jungle. ¿Verdad? Ese combate lo recordamos todos. Sí, claro. El combate de Ali. Y la curiosidad es que perdió el título ahí y no lo recuperó hasta este combate del que vamos a hablar, 20 años después. Es decir, recuperó el título que había perdido contra Mohamed Ali en el Rumble in the Jungle y en un momento en el que luego se invirtieron las tornas, porque en aquel momento pensaban toda la gente que Ali estaba acabado y que no podía ganar a un monstruo como Foreman. Foreman cayó en una depresión absoluta, se dedicó la verdad es que su personalidad cambió bastante, porque hasta entonces había seguido un poco el aura de un boxeador malvado, pues como podemos haber recordado en la época peor de Mike Tyson o el anterior de Sonny Liston, daba la sensación de alguien peligroso, alguien malo, alguien que al público no le gustaba mucho, pero que era intratable y que no podían con él. Bueno, pues Foreman, al perder el título con Ali, se hizo telepredicador, tuvo 12 hijos y se dedicó a las obras benéficas. De hecho, cuando decidió volver a pelear, tenía 40 años ya y es que necesitaba dinero para un centro para jóvenes porque se había arruinado. Otro más. Otro más, exactamente. Y bueno, la verdad es que toda la gente se lo tomaba guasa. Es decir, Josh Foreman es verdad que ha sido una leyenda, el hombre que más duro pegaba de la historia, pero tiene 40 años ya, ¿cómo va a ganar el título? Además, contra Moorer, que Moorer no era uno cualquiera. Llegaba con un 35-0 y le acababa de ganarle a Holyfield en el combate anterior. Y uno cuando ve las imágenes ve cómo está en forma, a pesar de ser más bajito, pero está muy bien preparado Moorer, y el otro, hombre, es que tenemos una diferencia de 20 años. 26 años Moorer, 45 Foreman en ese combate. Además, Foreman tuvo una segunda oportunidad porque, aunque había ido ganando todos sus combates, se había enfrentado antes con Holyfield en un combate que le había costado muchísimo ganar a Holyfield, pero Holyfield había conservado el título. De hecho, podemos ver en el combate con Holyfield, si lo veis, porque es una curiosidad muy, muy graciosa, hay un momento en el que Foreman conecta uno de sus directos espectaculares y cuando llega al ring con Holyfield le dice a su entrenador, dice, tengo todos los dientes en la boca. Pues se le escucha decirlo, dice, creo que él pensaba que le habían sacado todos los dientes. Siempre ha dicho Holyfield que nunca le ha pegado a nadie tan duro como Foreman, que estaba realmente asustado. De hecho, desde que se llevó ese golpe, se tiró todo el combate bailando y manteniendo la distancia. Pero aún así... En esta pelea pasa un poco lo mismo, si te das cuenta. Sí. Le pega una derecha y lo sienta de culo, pero así un poco sin venir al cuento. Le hace como pop-up y le pone otra derecha recta y lo sienta de culo. También decir que un poco Moorer, más que ganar Foreman, no voy a decir que se deje perder, pero le trata con demasiado respeto, yo pienso, toda la pelea. Está como en un tanteo constante, que es verdad que va ganando la pelea
casi todo el rato porque se mantiene más activo, se nota mucho que son peleas largas, que van contando los asaltos, porque se nota como sale pues, ganando por la mínima, gana 3 asaltos claros, otros 3 asaltos sigue un poquito así pues, ganando por la mínima, apretan otros 2 o 3 como para decir, vale, tengo más o menos la pelea, 6 míos son claros y otros que me bailan, 8 por lo menos son míos. Y en una de estas, pues, se lleva un palo de Foreman que lo pone a bailar, pero así sin venir a cuento, ¿eh? De repente... Además, yo creo que lo que quería hacer Murrer, porque, vamos, no olvidemos que lo noquea en el 10. Sí. Con lo cual yo creo que dijo, mira, que tiene 45 años no va a llegar al final. Con lo cual ya en el asalto 10 yo creo que ya se sentía como muy seguro de haber ganado, porque efectivamente es que Foreman se come unas cuantas manos, muchas. El combate lo estaba ganando Murrer, pero Murrer ve que en el 10 es prácticamente ganado y dice, este no va a aguantar todo el combate. Y sin embargo... Y le falta combinación, porque hay un par de veces en la pelea que se nota que Murrer entra como a combinar y la cara de Foreman es un poco de perdido. Foreman intenta alejarlo bien. Efectivamente, pero se prevé que no va a asimilar bien el golpeo. Se le ve que no está preparado para combinaciones largas. Lo que pasa es que Murrer tampoco termina de entrar, se queda con el doble jab con la mano derecha adelantada, que es verdad que le entra muy bien, pero a mí me faltó un poquito más de agresividad. También es verdad que cuando peleas con un grande de ese tamaño y aparte quién es, pues hombre, mínimo tratarle con un respeto, ¿no? Pero al final está boxeando, entonces al final, no sé. Un poco complicado, pero yo creo que le faltó un poquito de trabajo ahí. Lo daban ganador 3-1, 3-1. Tampoco era... O sea, Murrer lo daban favorito, pero 3-1. O sea, 3-1. No era un favorito como el anterior, 10-1 o Tyson que veremos, que ese sí que, vamos, eso es brutal. Fijaros una curiosidad. El entrenador de Michael Murrer era Teddy Atlas, que es el exentrenador de Mike Tyson, digo, en este combate. Y el entrenador de George Foreman era Angelo Dundee, que fue el entrenador de Muhammad Ali. O sea, que había 2 leyendas del boxeo también entrenando a los 2. Y yo he estado viendo un poco unos comentarios que hace George Foreman que narra un poco cómo fue, vamos, la versión de George Foreman. Igual se está adornando. Pero viene a contar que tuvo que hacer una serie de modificaciones en su estilo para poder ganar un tío así. Y dice que de alguna forma siguió la técnica que había utilizado Muhammad Ali de intentar tenderle trampas a Murrer. Y él cuenta lo siguiente. Si os acordáis, en la última época de Foreman, el tío había cambiado su guardia. Él supongo que consideraba que como es un tío muy grande y muy mayor ya no podía esquivar golpes y empezó a utilizar la famosa guardia cruzada. Pero en este combate no la usa. ¿Por qué no la usa? Porque es un zurdo. Y decía que con un zurdo no le funcionaba porque iba a tener la mano del jab demasiado cerca como para luego no poder hacer contragolpes. Y luego cuenta que de alguna forma se estuvo cortando toda la pelea y no pegándole demasiado duro a Murrer para que se confiara y que de alguna forma no mantuviese tanto la distancia. No sé si no lo creemos o no. ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Es posible que no le pegara demasiado duro? A ver, es posible que se buscara una táctica a largo plazo, en plan, vale, no trabaje mucho, sobre todo un poco por el tema de la edad y que se le ve muy grandullón a Foreman también, a lo mejor pues que no trabajara mucho, que se quedara un poquito más en, pues eso, taparse 2 o 3 golpes que le tira, sacar alguna mano y a partir del 10 apretar. No lo sé, es que a partir del 10 tampoco aprieta. Simplemente pega 4 golpes y le coge 1, pero no se le ve que en el 10 diga, vale, en estos 2 le siento. Yo creo que fue un poco más una estrategia llevada a sobrevivir que llevada a ganar. Fue en plan, vale, como empecemos a tope, yo no aguanto 12 asaltos. Pues bueno, voy a empezar despacito, eso también son tácticas, está muy bien. Voy a empezar despacito, que vayan pasando los asaltos, vamos avanzando, vamos viendo cómo va yendo la pelea y si cae apretar en algún determinado momento se aprieta, pero siempre siendo consciente de la edad de Foreman, de la condición física en la que uno está con esa edad y teniendo en cuenta que no puedes hacer una pelea de 20 años. Que luego la edad es muy relativa, ¿no? Pero yo creo que fue un poco más por ahí la cosa, que fue un poco la táctica que utilizaron para poder aguantar la pelea completa, simplemente. ¿Que salió bien? Salió bien, porque debe ser que pegaría pues como un demonio, entonces, claro, salió bien. De hecho, vemos la combinación que mete un 1-2 y justo el siguiente lo baja un poco más y le ha entrado bien, pero el siguiente, y el último le entra la mandíbula perfecta. Sí. Le entra enterito. Y además lo que me llamó la atención
Un campeón de 25 años le ves en la lona y dice, ¿qué coño me está ganando un viejo? Y el tío no podía levantarse, no había forma que se levantara, ¿eh? Bueno, Eso pero le estaba fue- ganando Foreman, ¿eh? No un viejo cualquiera. O sea, Pero eso le pasa por no haber trabajado lo suficiente, porque además hay un punto en el segundo o tercer asalto que se ve claro, que da como un pasito hacia adelante entrando con 3 manos y se vuelve a relajar. Y es en plan, pues no te has dado cuenta que es el trabajo, 2-3, 2-3, voy, pongo, quito la cabeza, pongo 2-3, provoco, sobre tu fallo te pongo yo, y a la que te presione, vas a acabar cayendo porque se le veía que iba perdidillo. Solo tenía que, pues, ponerle trabajo. Pam, 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 al cruce, ta, 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 ta. Y yo creo que hubiera ganado sin complicación. Yo creo que se le complica al no pegar a Foreman, pero vamos, también cada pelea es un mundo y demás. Pero es que si dejas vivo a un monstruo como Foreman, ¿verdad? Sabes que el tío se pega más duro que nadie. Y le dejas... Es que te puede pegar, puede pasar. Claro. Y luego sigue, porque a mí lo que me sorprende también, bueno, de esa pelea que gane, pero es que luego defiende el título 4 veces. Sí. Y pierde en el 97, en el año 1997 contra Shannon Briggs, es decir, pues 3 años después, cuando ya tenía 48 años, en un combate que uno de los 3 jueces da un empate, con lo cual tampoco que haya sido una derrota de estas estrepitosas, ¿no? ¿Habéis seguido estos días las redes sociales? Porque hay, justo está saliendo, se está hablando mucho de este combate, porque están cruzándose mensajes Mike Tyson y George Foreman. Alex, tú sigues a Mike Tyson, ¿verdad? Sí. ¿Le has visto el vídeo que ha subido dándole la manoplas? Con 53 sí, años. Tiene toda la gente asustada. Pues ha confirmado que va a hacer unos combates de exhibición para recaudar fondos para obras benéficas. Y la gente se está viniendo arriba. Y han empezado a preguntarle a George Foreman. Dice, tú tienes el récord. Pero sería una putada que Mike Tyson tiene el récord del campeón de los peso más joven. Que como te coja ahora a ti y gane el del más viejo también. El más mayor, ya, claro. ¿Lo creéis posible o nos venimos arriba? No, ¿verdad? No va a volver Mike Tyson, ¿verdad? Es que no entiendo bien un poco peleas de tal índole benéficas. A ver, decimos, unos chavales amateur que se peguen en algo benéfico, pues lo veo un poquito más tal, ¿no? Montas una velada benéfica, el dinero que se recaude va para no sé qué, pero siendo Tyson, ¿qué benéfico vas a hacer? Si montas una pelea, tiene que ser una pelea con todas las de la ley, no puede ser algo benéfico, tiene que ser llamar a tu Cristo, que venga la gente, publicidad, además, y montar un evento grande, porque Mike Tyson y lo va... No estaría mal Mike Tyson contra Tyson Fury, Tyson contra Tyson, eso estaría bien, muy buena, ¿eh? Sí, muy buena, muy buena. Vosotros queréis, porque hay mucho debate ahora mismo en Internet, por eso, supongo que no sería posible, pero vosotros le veis, hombre, realmente una mano de Tyson podría ser como una mano de Foreman, podría haber pasado, ¿verdad? ¿Podría repetirse la historia? El tío es muy bueno, lo que pasa sigue siendo. El otro día cuando vi el vídeo, con 53 años, la velocidad que tiene, pero claro, otra cosa es meterte en un ring, aguantar a varios asaltos... O sea que no... A ver, y tienes 53 años. Foreman ganó con 45, volvió a ganar hasta los 48, pero añádele 5 años más, 53. Claro, pues si le ponemos con Wilder, que es alguien con muchas carencias, igual... Igual lo mata, no, hombre, sería buena pelea, pero no sería buena pelea para Tyson, ¿eh? No, yo creo que Tyson está bien ahí donde está. Efectivamente. Pues vamos a pasar al siguiente, ¿no? Ahora con Lennox Lewis, Hasim Rahman. Bueno, pues esta sí que fue una gran sorpresa. Porque, bueno, Lennox Lewis era un gran campeón. Le llamaban el León, de Lion, también porque durante una parte de su carrera tuvo como rasta, un pelo así, rastafari. Una carrera muy buena, la verdad, 41 combates ganados, 32 de los cuales por KO, 2 solo perdidos, los 2 por KO, y una carrera que empieza en el año 89 y termina en el 2003, ¿vale? O sea que es una carrera, digamos, correcta, de estos alrededor de 14, 15 años, no es de estos, en plan Foreman, que siguió hasta no sé cuántos años, incluso ni siquiera como Rahman, porque Rahman, como veremos, termina su carrera en el 2014, o sea, hace nada. O sea, sigue peleando Rahman que da gusto. Lewis es campeón del mundo en el año 1993, es decir, muy pronto, porque empezó en el 89, en el 93 ya era campeón del mundo contra Tony Tucker, y defiende el título contra Frank Bruno, luego con Phil Jackson, y lo pierde
esto es también otra sorpresa del boxeo, podríamos decir, contra Oliver McCall, ¿vale? Pierde en el segundo asalto por KO, y además es un KO duro porque es en Inglaterra, en el estadio de Wembley. Todo el mundo creía que Lewis le iba a ganar fácil y sin embargo pierde. Entonces ahí a partir de aquí empieza a cruzarse boxeadores, es decir, McCall es el campeón del mundo, defiende el título contra Larry Holmes, que no era uno cualquiera, pero luego lo pierde contra Frank Bruno, ¿vale? A su vez, Frank Bruno pierde el título contra Tyson en el año 1996, entonces lo que se espera es que haya un mítico combate Tyson contra Lennox Lewis. Sin embargo, Tyson decide que quiere unificar los cinturones y además que Lewis pega duro, entonces es mejor pelear contra Bruce Seldon, y se ventila a Bruce Seldon en un asalto, ¿vale? Lo noquea. Seldon, además, a partir de ahí no volverá nunca más, a pesar de seguir 10 años más boxeando, nunca más campeón del mundo. Entonces, Tyson es campeón del mundo, pero la categoría WBC, la WBC, le quita el cinturón, ¿vale? Porque se había rechazado el combate contra Lewis. Entonces el título se queda vacante y se presenta otra vez la misma pelea de unos años antes entre Lewis y McCall. Es el segundo combate entre McCall y Lewis del febrero del año 1997. Es un combate increíble. O sea, el combate entre Lewis y McCall es increíble porque McCall no lucha. O sea, dura tan solo 5 asaltos. Al final del tercer asalto, McCall ni siquiera vuelve a la esquina para descansar, sino que empieza a dar vueltas por el ring, ni siquiera en su esquina, por todo el ring. En el siguiente asalto, en el cuarto, no tira no lanza ni un golpe, solo encaja y se mueve. A veces empieza a andar, el árbitro para varias veces ese asalto y dice, oye, ¿vas a luchar o no? ¿Qué estás haciendo? Y él se retoma el combate, termina el cuarto asalto y empieza a llorar. Tampoco vuelve a la esquina, se echa a llorar. El árbitro le vuelve a preguntar si quiere seguir, él dice que sí, sigue en el quinto asalto, otra vez entre sollozos y sin llevar ni un golpe, solo encajando. Pues el árbitro, ya harto de ver eso y además entre los abucheos completos por parte del público, el árbitro decide que termina el combate. Entonces gana ese esperpéntico combate Lennox Lewis, se proclama otra vez campeón del mundo y a partir de ahí tiene una racha impresionante hasta el combate con Rahman. ¿Cuál es esta racha? Bueno, pues le gana a Akiwonde, a Golota, a Shannon Briggs, a Holyfield, a Michael Grant. En realidad, Holyfield había luchado contra él 2 veces, una vez había empatado y la otra vez había ganado. Hasta que llega ese combate contra Hasim Rahman. Bueno, pues ¿quién era Hasim Rahman? Norteamericano también, y que había ganado 50 combates. O sea, no era tampoco un pésimo boxeador, ni mucho menos. Rahman había ganado 50 veces, 41 por KO, y es verdad que había perdido 9, pero bueno, es 6 por KO, ¿vale? Pero esto es el dato de 50 combates ganados, sobre todo 41 por KO, pues nos hace ver que... Está muy bien. Claro, sobre todo como muchas veces pasa con los pesos pesados, joder, una mano es una mano. Una mano de un peso pesado puede ser un KO como lo que comentamos antes de Foreman, que de repente pues, le entra una mano perfecta y el otro se va al suelo, ¿no? Y bueno, pues el combate es del año 2001, es decir, ya al final prácticamente de la carrera de Lewis, el 22 de abril, y el favorito es Lewis, 20-1, o sea, es un favorito importante. Pero ¿dónde se celebra este combate? Se celebra en Sudáfrica. El dato es importante porque en la ciudad de Brakpan, que es una ciudad al lado de Johannesburg, es una ciudad que está a 1.800 metros de altura. El 27 de marzo, Rahman ya está ahí, en Sudáfrica, empieza a entrenar ahí y un poco a aclimatarse a la altura sobre todo. Sin embargo, Lewis lo hace bastante más tarde. Llega tan solo el 10 de abril, es decir, 10 días antes más o menos del combate,
se había entrenado en Las Vegas y además se había quedado en Las Vegas porque estaba rodando algunas escenas de la película Ocean's 11, ¿no? Que es una película bastante conocida con Brad Pitt y etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que tampoco que se había centrado mucho en el combate. Estaba seguro de que le iba a ganar y, sin embargo, bueno, pues no gana y es noqueado en el quinto asalto. ¿Y qué os pareció este combate? ¿Habéis echado un ojo? Sí, sí, sí. ¿Tú, Alex, qué te ¿Qué parece? pasa, Alex? A mí me gustó mucho. ¿Qué me parece? Me parece que Rahman empieza muy activado. En el primer asalto empieza muy activo, empieza como proponiendo un poquito más. Y a Lewis se le ve un poquito más como... así venía un poquillo para abajo, ¿sabes? Así como un poquito más, como que si le pesara el cuerpo, poquitos golpes, y Rahman una actitud mucho más activa. Yo al principio me decepcionó un poco Luis porque me esperaba más siendo el favorito. También es verdad que en cuanto que los asaltos empiezan a pasar, se le ve que va ganando la pelea de pe a pa, por solo ese primer asalto. Yo creo que le daría a Rahman el primero, el segundo a lo mejor, y luego ya, mira, justo lo tengo aquí apuntado, Rahman más activo, y luego segundo, tercero, Lewis bastante bien, controla la pelea, tal. Y lo malo fue cuando empezó a bajar las manos y a hacer un poco el chorra, que justo Rahman le cogió, porque si no seguramente esa pelea a lo mejor no la hubiera perdido, ¿no? Sí, se pasó y que en estos combates pasa mucho. El primero que comentamos de Braddock contra el otro... Contra Baer. Sí, contra Baer, perdón, pues también pasa lo mismo. Baer empieza a ponerse chulito y tal, y al final cobra. Es que esto y en este combate pasa, ¿eh? No, pero es que con Luis lo podéis ver porque el tío es que es justo, aparte cuando le engancha la hostia esa, que creo que es un gancho de izquierda, el tío se estaba riendo de él, está haciendo el tonto directamente. Le coge una mano derecha directísima y apuntadísima, porque es como que se echa para atrás así bajando las manos, tal, y como que Rahman termina la combinación y a la que se está colocando le hace otra vez. Derecha súper fina, súper bien tirada por dentro y le coge la mandíbula y lo sienta. A ver, un poco también a Rahman lo que digo, desde el principio se le ve activo, se le ve provocador, se le ve que quiere pelear, se le ve que intenta cruzar el golpe, se le ve que va hacia adelante y Lewis lo que tiene pues es mucha calidad que al final en cuanto que se empieza a sentir cómodo pues se hace con la pelea fácil, pero claro, no hay que olvidar que Rahman es un chico que va para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que en cuanto que le hirvió la sangre, pues le consiguió llegar un golpe y un golpe pues muy duro. Bueno, Rahman yo creo que fue al combate diciendo esta es la mía, o sea, lo dio todo, se entrenó bien, se entrenó mucho mejor que Lewis, que es muchas veces cuando esas grandes sorpresas del boxeo muchas veces se deben a eso, ¿no? Porque uno se confía, el campeón se confía, el otro dice, venga, esta es la mía. Entonces tengo que preparar este combate como nunca, ¿no? Pero bueno, luego, como siempre ocurre en estos casos, que es lo que pasó con Ruiz, por ejemplo, contra Joshua, siempre hay una revancha. Yeah. La revancha, bueno, es que duró 4 asaltos Rahman y luego se fue al suelo y adiós, a dormir. Siempre ha contado Luis que, porque Luis, vamos a ver, cuando nos fijamos en Lennox Lewis, siempre se ha dicho que es uno de los grandes pesos pesados en cuanto a un tío enorme, súper fuerte, con muy buena técnica para ese tamaño. Es decir, es que nos parece rarísimo verle en el suelo, casi indefenso, porque luego intenta levantarse y verdad que le tiene que parar porque no se puede tener en pie. Pero un tío de una auténtica bestia. Es decir, Lennox Lewis, sí es verdad que, por ejemplo, cuando cogió a Mike Tyson, le dio una paliza tremenda, pero porque Mike Tyson estaba acabadísimo cuando llegó a pelear con Luis. Pero Luis ha sido uno de los grandes campeones. Entonces, el verle despistarse y hacer el tonto y justo de comerse esa mano, pues... Pero además fue el gran KO de Lewis, porque contra McCall, que es verdad que perdió por KO en el segundo asalto, pero en realidad si veis ese combate, pues que el árbitro también... O sea, vamos a ver, Lewis está ya de pie, está así, le dice que quiere seguir, el árbitro dice que no. O sea, quiero decir que ese fue un KO un poco forzado, ¿no? Pero este no podía levantarse. De hecho, luego comentó Luis que el combate que más satisfacción le ha dado personalmente y el que recuerda con más cariño es la revancha con Rahman. Porque él estaba convencido que era muchísimo mejor que este tío y decía, es que se estaban llevando los demonios a haber perdido ese combate. Y de hecho, como dices tú, es que luego no hay color, ¿verdad? En la revancha. No, el color. Además, él decía, joder, es que ¿cómo he podido perder con este tío? Eso es una de las cosas que dice en las entrevistas
después es cómo he podido perder con este tío. Ni él se lo creía, pero bueno, perdió. Y luego nada, luego le gana en la revancha y a partir de ahí, ¿cuáles son el futuro de los dos? Bueno, Lewis ya al final de la carrera le gana a Tyson después de ganarle a Rahman en la revancha, le gana a Vitali Klitschko y ya está. Y se va. Y se combate, ha ganado a todos los grandes, ¿no? Por lo que parece. ¿Qué tal la pelea con Tyson? ¿Cómo fue? La pelea con Tyson es un abuso porque Tyson estaba drogado directamente con suyo. Ya. O sea, no era Mike Tyson. Mike Tyson, te puedes imaginar a Mike Tyson en la pelea con Lennox Lewis, es como Mohamed Ali cuando se pegó con Larry Holmes. Era una sombra. Y con Vitali Klitschko, muchos dijeron que iba perdiendo esa pelea. Aunque ganó, porque le pararon el combate porque estaba sangrando Klitschko, pero se estaba reponiendo y le estaba ganando. Pero la vi, ahora que lo dices. La vi un día, justo, me acuerdo. Yo creo que para el programa anterior... Para el programa anterior lo hicimos, acordaros. Sí, además que sí. Justo lo estamos diciendo. Y Lennox Lewis, pero aún así Lennox Lewis es uno de los grandes pesos pesados de los últimos tiempos. Y lo comentábamos con nuestro amigo Son, de Chatterboxing, que en Estados Unidos no se le ha dado todo el crédito que merecía porque era inglés y no americano. Es decir, si hubiera sido americano igual le habían vendido mejor. Lennox Lewis ha sido un muy gran boxeador. No, muy grande. La verdad que a mí me gustaba mucho. Además tenía mucha personalidad, era enorme el tío. Era enorme, pero se movía bien, ¿sabes? Era ágil, no era de estos grandotes que no se mueven. Es lo que sorprende de un tío tan grande que se moviese también, porque es un tío enorme. Bueno, vamos a hablaros de la gran sorpresa del boxeo de todos los tiempos. Porque si hay una sorpresa, aparte yo la recuerdo porque esta no nos pilla tan atrás en el tiempo, yo recuerdo cuando era pequeñito que pasó. Es la pelea de Mike Tyson con Buster Douglas. La famosísima derrota de Mike Tyson, que perdió cuando toda la gente pensaba que era imposible. Nadie pensaba que podía perder Tyson. De hecho, a mí cuando me lo contaron, yo recuerdo, pues tú también, bueno, yo tenía 10 años cuando pasó, y no me importaba un pito el boxeo, pero todos que pensábamos que Tyson era un animal mitológico, no podía perder. Además llegó con un 37-0, o sea, 37 combates, todos ganados, la mayoría por KO y la inmensa mayoría de los KOs en el primero y segundo asalto. O sea, era como llega contra Buster Douglas el 11 de febrero del año 1990 en Tokio. Eso también es interesante porque de estos campeones que luego salen de Estados Unidos y van por ahí y bueno, pues llegan cansados, no se entrenan bien, el cambio horario, etcétera, etcétera. Y bueno, pero vamos, el caso de Tyson es que llegó a ese combate con la cabeza en otro sitio. Yo aquí tengo, aparte me lo he preparado porque tengo aquí la biografía de Tyson, puedo leer algún fragmento, pero la verdad es que la vida de Tyson era un auténtico desastre en ese momento. Fijaros, solo pasaron, creo que fueron 3 o 4 combates, desde el combate de Michael Spinks, que hablamos en el último programa, a este de Buster Douglas. Mike Tyson, en su época dorada, en la que pensamos que ha pasado la historia como alguien realmente intratable, que nadie podía con él, a este momento en el que perdió el título, en este momento cuando perdió tenía 23 años. O sea, fijaros que realmente la estrella de Tyson fue alguien que subió muy rápido y luego bajó también muy rápido. Sabiendo una serie de circunstancias en su vida que le estaban distrayendo muchísimo. Se acababa de divorciar de una mujer que tuvo una relación súper tóxica con una mujer que se llamaba Robin Givens, que la verdad es que bueno, se machacaron mutuamente, pero tuvo una relación bastante tóxica, como podemos leer. Os recomendamos a todos que leáis el libro. Luego, aparte, había dejado a su entrenador. Justo después del combate con Michael Spinks, cambió de entrenador. Y la verdad es que se nota como ahora a toro pasado es muy fácil verlo, porque en aquella época nadie pensaba que fuera a perder con Buster Douglas, pero realmente sí se veía que ya no estaba pasando por encima a la gente con la misma facilidad como lo estaba haciendo al principio de su carrera. O sea, no sé si... ¿Tú cómo recuerdas, Mateo, cuando perdió Tyson? Hombre, yo lo recuerdo como una tragedia casi, ¿no? Porque era, sobre todo para los que éramos pequeños en aquella época, para nosotros Tyson era un héroe casi. Bueno, a ver, por un lado era un héroe, pero también tenía sus detractores, ¿no? Era como, en el fondo era este que machacaba a todos en el primer asalto, en el segundo era muy chulito, nunca sonreía. Entonces, yo creo que es un poco como le pasaba a veces con Mayweather a la gente, ¿no? Que en el fondo sabes que es un crack, pero en el fondo cuando pelea vas con el otro, ¿no? Para ver si ya de una vez pierde, ¿no? Y con Tyson a veces pasaba un poco eso, por lo menos a mí, a mis amigos, yo recuerdo que nos encantaba Tyson y en el fondo cuando ganaba nos sorprendíamos y decíamos, joder, es que es el mejor,
pero antes de empezar el combate siempre decían, bueno, a ver si este le puede ganar, a ver si este le da no sé, una patada en el culo, porque en el fondo, a ver, Tyson no caía del todo bien. En el fondo tenía, ya te digo, muchos enemigos, mucha gente que le veía como, pues, incluso demasiado duro, demasiado prepotente en algunos aspectos. Pero esta derrota, que es ese 11 de febrero de 1990, yo creo que ha pasado a la historia, no solo del boxeo desde luego que sí, pero sin embargo también del deporte en general, ¿no? Porque era la gran estrella de los años 80, que justo al principio se cambia la década, estamos en el 90 y termina. Es como, pero por favor, si este era nuestro héroe de los 80 y ahora qué pasa, ya no lo tenemos. Claro, porque es que, para poner a la gente en situación, Mike Tyson no es que fuese el más grande de los aficionados del boxeo, es que era el deportista más famoso del momento, pero casi era el tío más importante del planeta. Es decir, Mike Tyson era el tío más famoso del mundo, realmente. O sea, pasaba totalmente las barreras del deporte. De hecho, yo creo que, vamos, Tyson, Maradona, que era de la misma época y tal, y pocos más eran los grandes. Algún tenista, yo que sé, que había muy buenos tenistas en aquella época, ¿no? No solo 3 como ahora. Pero es verdad que Tyson era para mí un crack, y además era digamos, el típico héroe del boxeo, ¿no? La persona, el chaval que había crecido en un barrio muy conflictivo, que tenía la familia que tenía, que el entrenador prácticamente lo había adoptado, que tenía un carácter muy complicado, y que sobre todo que cuando se subía al ring se transformaba, era un animal, era un auténtico animal. Le daba igual que hubiera mogollón de gente pagando por el billete, y él no dejaba nada para el espectáculo. Si te podía tumbar en 8 segundos y tú te habías gastado no sé cuánto dinero para ir a verle, y en 8 segundos terminaba el combate, él lo hacía, mientras que otro decía, bueno, aquí hay un montón de gente que ha venido para verme, vamos a aguantar, aunque el otro no sea muy bueno, vamos a aguantar 2, 3, 4, 5 asaltos. Es que él terminó algunos combates en menos de 1 minuto, y la gente había pagado, había llegado hasta ahí y se volvía a casa, y mucha gente se había levantado a las 5 de la mañana para verle, y a las 5 y 4 minutos estaba yéndose a la cama porque Tyson había ganado, ¿no? Era increíble verle por eso, por la capacidad que tenía de ganar. Fijaros, yo me acuerdo que justo ese año, en el año 90, había empezado aquí en España Canal Plus, y se empezaron a dar deportes pues en abierto, pagando. Y fue el primer momento que recordamos todos, que la gente se quedaba hasta las 5 de la mañana para ver un combate. Claro, la gente estaba, como comenta Mateo, que pasaba en Italia, también pasaba aquí en España. La gente estaba indignada. La gente queda hasta las 5 de la mañana, que mañana trabajo para ver un combate, y dura 30 segundos, y dura 1 minuto, y dura 2 minutos. Pero realmente esa era la aura que tenía Mike Tyson. Mike Tyson vendía ropa, vendía videojuegos, vendía todo, absolutamente. Era el tío más famoso. La gente... Ibas a ver el KO de Tyson más que a ver la pelea de Tyson. Sí. Ibas a ver cuánto duraba. Apostaba, a ver, ¿va a durar más de 1 minuto? No, porque además era eso, ¿no? Que en el fondo había deportes que en aquella época, yo lo recuerdo perfectamente, en aquella época no había muchos deportes en directo, muy pocos, ni siquiera el fútbol, que en Italia en los años 80 y 90, finales de los 80, principios de los 90, el fútbol italiano era espectacular. Había jugadores como Maradona, Van Basten, Rummenigge, o sea, había de todo, los mejores, está Gullit, y sin embargo no había deporte apenas en directo. Creo que había un partido por semana, creo que era el domingo, que sí, que igual podías ver en directo, quizá uno, pero es que los combates de Tyson siempre se televisaban, siempre, y luego se transmitía al día siguiente también, se transmitía en directo a las 5 de la mañana, y luego al día siguiente a las 11 o 10 y media de la mañana también lo podías volver a ver el domingo. Era increíble, no pasaba con ningún otro deporte, con muy pocos deportes, vamos. Imagínate, Alex, la situación en la que abren un telediario lo que pasó en un combate de boxeo, y es lo que pasó entonces. Sí, esto abrió el telediario. Impresionante. En febrero del 90 abrió el telediario. Que abran los telediarios. El telediario. Claro, sí, claro. Yo no lo vi en directo, este combate, lo recuerdo, pero mi madre me lo dijo. O sea, yo lo quería ver el domingo, y mi madre pues me hizo un spoiler total diciéndome que Tyson había perdido, ¿sabes? Que se había perdido. Pero no te lo creíste. Dice, no me lo creo, mamá, lo has entendido mal, déjame verlo otra vez. No, pero en la que no había redes sociales, era difícil enterarse, ¿no? Y te enterabas, porque era
un shock total lo que había pasado. Fijaros, tengo aquí la biografía de Tyson y tengo un par de cosas apuntadas aquí para que nos hagamos una idea del momento de locura que vivía Tyson en aquel momento y cómo también tenemos que recordar siempre que este chaval, que había tenido una vida durísima, se había convertido en el campeón de los pesos pesados con 20 años y era el tío más famoso del mundo. Entonces, el tener la cabeza fría y bien amueblada, siendo el tío más famoso del mundo, con 20 años, todo el dinero del mundo, todas las mujeres, todos los coches, toda la atención, pues supongo que era algo demasiado. Pero, por ejemplo, que todos conocemos la fama de Don King como un promotor ladrón que explotaba a sus boxeadores, de hecho había explotado a Ali. Pero, por ejemplo, Tyson no se quedaba corto. Fijaros, por ejemplo, un tío se le acercó unos días antes del combate con Tyson con Buster Douglas y le dijo: escucha, Mike, hablándole de Don King, el hombre tiene más de 60 años. Si sigues pegándole, va a tener daños cerebrales. Nos ha pedido que te llamemos y que te haga saber que, por favor, si sigues pegándole, va a tener que buscar otro promotor. Es decir, entre otras cosas, se dedicaba a Mike Tyson y aparte de unos vídeos en YouTube muy graciosos que está promocionando los combates, le dice algo a Don King que le sienta mal y automáticamente se gira y le pega un guantazo, le pega a este hombre. Luego nos hemos dado cuenta que la verdad es que se lo merecía porque es un tío realmente despreciable, Don King, pero que la relación era de amor-odio, es decir, directamente es que le estaba maltratando a un hombre de 60 años. Y luego nos comenta también, por ejemplo, que Buster Douglas, por lo que no se tomó en serio este combate, aparte que ya estaba totalmente aburrido de todo este hombre, era que Buster Douglas había perdido con gente a la que Tyson había ganado fácilmente. Es decir, es que ni siquiera se entrenó. Aparte, Mike Tyson siempre ha sido un gran estudioso de los clásicos del boxeo y tenía sus superhéroes. Igual que todos hemos tenido a Mike Tyson, pues él tuvo a Baer, a Schmeling, a Dempsey y hombre, él siempre se fijaba en los hombres más malos del mundo, porque era un poco su pose. De alguna forma, la figura que quiso crear con Cus D'Amato era que quería aterrorizar a sus rivales. Entraban en el ring sin música, solo con una nota musical, sin ninguna parafernalia ni bata, iba solo con el calzón negro y quería transmitir odio y peligro a todos los rivales. Y esa era un poco la imagen que pretendía dar. Y él quiso, como muchos de sus héroes de la infancia, decirle a algunos oponentes como este, que es que yo no he entrenado para pegarme contigo, no merece la pena sudar por ti. Entonces, lo cuenta en el libro, se dedicó a acostarse con las señoras de la limpieza en el hotel, a drogarse, a no entrenar, y bueno, y vemos lo que pasó. ¿A ti qué te pareció? Que luego vamos a hablar un poco más. ¿Qué te pareció el combate, Alex? Porque la verdad es que es un combate interesante, además. A mí me gustó mucho y me impresiona mucho Buster Douglas, lo hace muy bien el chaval. Yo cuando lo estuve viendo, joder, me gustó la verdad que mucho, un tío muy grande, porque se le ve muy grande, pero lo hace muy bien, pega muy bien, más o menos a mí me encantó, me parecía que lo hizo increíble, más para tratarse de Tyson. Aquí tengo un poquito más escrito, pero para no poner a mirar, pero ya me acuerdo. Trabajando súper bien en la distancia larga, que eso fue algo que me gustó mucho, le trabajaba un montón con los golpes rectos y cuando Tyson, moviendo así la cabeza como hacía él, conseguía entrar a la distancia corta, pasaba de la distancia corta Buster Douglas, de la distancia larga a la distancia corta de una manera increíble y súper duro. A lo mejor iba, en plan, trabajaba con los rectos y en cuanto que conseguía entrar a la corta Tyson, 4 o 5 manos curvas con todo. Y le entraban y muy bien. A mí me pareció que hizo una pelea de 10, chapo, Hombre, fue la pelea de su vida. De hecho, se dio como la tormenta chapo, perfecta. Tyson había entrenado poquísimo y luego Buster Douglas, que no era mal boxeador, pero era un tío muy regular, había perdido las grandes oportunidades de su vida, había perdido. Se había muerto su madre 20 días antes y le había prometido en el lecho de muerte que iba a ganar el título de los pesos pesados. Entonces, se dio con la tormenta perfecta, si lo podemos ver, lo estás diciendo tú, sobre todo en el primer asalto, es que le vemos un hombre motivadísimo que no tiene ningún miedo a un tío que daba miedo a toda la gente. Sí, y no le tiene miedo, se queda con él cara a cara en el final de cada asalto. Hay en uno de los asaltos que están así como mirándose y justo antes le ha pegado un puñetazo fuera de tiempo y como que le pega un puñetazo, Tyson se queda así como parado y el otro en vez de sentirse pequeño se le para enfrente también. Como a mí me impresionó mucho ver eso, se le ve que no tiene nada de miedo a Tyson, no sale como diciendo te voy a ganar. En plan, me da igual. La combinación ganadora es espectacular. Ver cómo... pero antes de llegar a eso, porque vamos a ver, entre otras cosas, os di cuenta de dos cosas. Primero, que Tyson, y él lo comentaba, y luego lo podéis ver,
que tiró muy pocas manos, es decir, no parecía Tyson, más allá de que el otro lo hiciese muy bien, Tyson no era el de siempre. Es decir, está como pues, sin pilas, está tirando pocas manos, yo le veo hasta como un poco como aburrido de estar ahí al principio, ¿verdad? No le veo así como, dice, estoy aquí, creía que debía pensar que era un trámite, pero luego también hay que recordar a la gente que en el octavo asalto, aunque estaba cobrando bastante Tyson, primero le hizo un KO. Sí. Hay en uno de los asaltos que Tyson empieza a trabajar, no sé si es el 6, el 7, el 8, Tyson empieza más activo y por parte dije, porque sabía cómo acababa, si no, digo, espérate. Claro, porque es que de hecho le hizo un KO en el octavo y es una de las grandes polémicas que hubo en este combate, que la cuenta que le hicieron a Buster Douglas, porque hubo un error entre el árbitro que era mexicano y el de mesa, que era japonés, no se entendieron, la cuenta fueron de 13 segundos. Es decir, le contaron 13 segundos a Buster Douglas para levantarse. Y cuando le hicieron el otro KO a Tyson, aunque la verdad, como has dicho Mateo, la combinación es una auténtica paliza, porque podemos ver lo que hacía falta para tirar a Tyson. Le mete una cantidad de golpes durísimos, impresionantes. Pero la cuenta que le hacen a Tyson es de 8 segundos. Entonces, durante bastantes días estuvo en el aire la decisión, porque se reclamó, porque en la televisión se podía ver cómo las cuentas habían sido totalmente desiguales. La cuenta que le permitió a Buster Douglas recuperarse fue de 13 segundos y la que le hicieron a Tyson fue de 8. La verdad es que luego Tyson no iba a poder reponerse porque le vemos buscando el bucal, ponérselo de medio lado. Estaba frito, Tyson no... Ese es un KO perfecto, vamos. Pero... Luego, fijaros como curiosidad, bueno, aparte que os iba a contar luego otra, pero en el quinto asalto... muy bien, Veo que... Esto lo tenía yo preparado, soy un experto en Tyson. En el quinto asalto le veis que ya tiene un ojo muy hinchado Tyson, la mitad del combate ya lo tiene muy hinchado. Pues cuando llegaba al rincón se dieron cuenta que no tenía ninguna crema ni ningún remedio antiinflamatorio porque no lo habían llevado. Porque su rincón se les había olvidado, porque no lo habían usado nunca. Se habían olvidado de llevar las cosas para los cortes. Ya, que tenía un cutman de estos, un cutman cojonudo, ¿no? No llevó las cosas. No hacía ni falta. No llevó las cosas, exactamente, no se lo pensaban. Y luego, fijaros, Buster Douglas, porque luego se ha demostrado que fue un auténtico puff como campeón. Perdió el título a los 8 meses con Holyfield, pero se dio la circunstancia de una competencia entre compañías de videojuegos. Tú no te acordarás porque eres mucho más joven que nosotros, pero en aquella época el videojuego más famoso era el Mike Tyson Punch-Out, un juego de la NES, de la Nintendo, en la que te enfrentabas a Mike Tyson al final. Era como el jefe final de todos. Y era imposible. Era como la vida real. No se podía ganar a Tyson. Yeah. Era algo impresionante. De hecho, todos los que llegábamos, digo, bueno, me he tirado aquí 3 horas jugando a la consola. Aparte, no podías grabar partida y cuando llegabas a Tyson te machacaba. Era imposible. Y en aquella época, justo, esta era un videojuego de Nintendo. Pues Sega sacó justo al mes siguiente el Buster Douglas. Sacó el videojuego de Buster Douglas para vacilarle a Nintendo como, bueno, pues ahora va a ser el mejor videojuego de la historia. ¿Cuánto vendió? Poco, creo. No vendió absolutamente nada. Nadie lo compró porque veían a este tío de que ni se va a comprar. Se retiraron del mercado cuando perdió contra Holyfield. Claro, es que me da la sensación que cuando salió el videojuego ya había perdido el título, Buster Douglas. Pues ya está, entonces... Lo curioso de este videojuego es que lo podéis ver porque hace poco, bueno, ahora mismo con las redes sociales tenemos mucho más material de estos supercampeones, pero hace poco en un programa, en un show, pues como podía ser el Buenafuente aquí en España, llevaron a Mike Tyson a un programa y le pusieron a jugar al videojuego suyo. Ya, pásate a Mike Tyson, porque el único que puede ganar a Mike Tyson es Mike Tyson. Yo tampoco lo he conseguido nunca. Es que nadie se puede pasar a este videojuego. O sea, como curiosidad, hicieron un videojuego que querían que se pareciese a la vida real. Que no se podía ganar a Mike Tyson. Y en aquella época se pensaban todos que no podían ganar a Mike Tyson. Luego sí es verdad que después de perder este combate, Mike Tyson se puso las pilas y ganó los 4 siguientes combates de forma totalmente arrolladora. De hecho, creo que hizo 2 KOs en el primer asalto. Y cuando iba a recuperar el título de manos de Evander Holyfield, que fue el que se le quitó a Buster Douglas, justo le acusaron de violación y entró a la cárcel. Ya pasó 4 años en la cárcel y cuando salió pasó un poco lo mismo que con Mohamed Ali. Cuando salió de la cárcel, Mike Tyson ya no era el mismo. Nunca volvió a ser el que había sido. Entonces, podemos ver como el principio del declive de Mike Tyson. Yo creo que no tanto este combate con Buster Douglas, porque luego se recuperó, pero sí cuando salió de la cárcel, que ya no volvió a ser el mismo, ¿verdad? Sí, bueno, cuando sale de la cárcel, joder, sí, es increíble porque bueno, pues es cuando gana 4 combates seguidos, ¿vale?
y es cuando luego decide, digamos, luchar contra Seldon y no contra Lewis, y en los 4 combates en total pelea 8 asaltos y gana $80 millones. Todo lo que ha ganado para ganar en plan de dinero, para ganar 8 asaltos ha sido $80 millones. Es increíble lo que le pasa a este tío, pero bueno, ya digo, son esos 4 combates después de la cárcel y luego ya es un poco la decadencia, ¿no? Con Mike Tyson vemos un poco lo mismo que pasó con Mohamed Ali, pero en una versión acelerada. Es decir, no tiene nada que ver el primer Mohamed Ali con el segundo. Nos había comentado Alex que se había iniciado, entre comillas, en el estilo de Mohamed Ali, que empezaste a ver los combates hace relativamente poco, que nos habías comentado tú que no tenía nada que ver cuando empezaste a ver los combates de Ali. Bueno, es que no se parece absolutamente nada el de una etapa con la de la siguiente, ¿verdad? Es decir, no tiene nada que ver el primer Ali con el segundo. Hombre, claro, no, es que con Tyson no me ha pasado porque no. ¿Qué me ha pasado con Tyson? Que es un tío que es tan famoso por sus caos que al final nunca me ha dado por ver peleas completas de Tyson hasta ahora. ¿De Tyson qué te pones? Pues de Tyson, pues eso, no quedando gente, ¿no? ¿Qué te vas a poner? Pues pegando al saco ese que tiene que... Entonces al final siempre me había pasado un poco eso con Tyson, que al final lo que se ha hecho famoso son sus caos y al final lo que ves pues son los caos de Tyson. Nunca me había dado por ver peleas completas. Esta yo creo que es la primera completa que no es de KO en el tercer asalto que veo de claro. Tyson. No, es que antes no hacía falta realmente. La pelea es completa, muchas veces es lo que veías en el highlights, no había más. Peleas como por ejemplo la de Michael Spinks o la de Marvis Frazier, en realidad es que no llegan al minuto ninguna de las dos. Son todas de 20 segundos, 30 segundos, algo por el estilo. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hemos dejado aquí los 4 combates. Luego, ¿a vosotros os ha recordado ya para terminar esto? Porque a todos nos ha venido a la mente el combate que tuvo Ruiz con Joshua y cómo recuperó el título Joshua y cómo Ruiz ahora mismo no sabemos muy bien qué va a ser de él. ¿Vosotros pensáis que va a ser otro Buster Douglas, otro Rahman, otro Michael Moorer? Andy Ruiz, a ver, lo bueno que ha tenido Andy Ruiz ha sido, sin que suene feo, que ha hecho gracia por ser gordito. Entonces, al final, parece que no, pero tiene un plus, porque ya la gente pues le asocia, todo cuerpo de campeón del mundo, no sé qué, la tontería, pero que ya no es tan tontería, por lo menos está ganando fama de esa manera. Pero Andy Ruiz o se pone las pilas o no sé si se volverá a hablar de él en el boxeo. Bueno, ahora no sé si lo va a fichar con el entrenador Reynoso, ¿no? Ha fichado Reynoso. El entrenador de Canelo. Está en el Canelo Team, ahora ya. Canelo Team, que ha cogido al niño este, ¿cómo se llama? Ryan García. Sí, también. Está Ryan García. Me ha empezado a caer bien porque se ha ido con Canelo, ¿eh? Si no, no le cuadro en la vida, hombre, vamos. Ruiz, García y Canelo. Sí, la verdad que, no sé, un poco raro. Pero bueno, a ver Ruiz, pero ese sí que también, Ruiz Joshua sí que ha sido otra sorpresa, vamos. Eso ha sido una de las grandes sorpresas del boxeo, sin lugar a dudas, vamos. O sea, ¿quién lo hubiera pensado? Además, un combate que este tío no lo tenía ni que haber peleado, porque no le tocaba a él, ¿sabes? Fue el sustituto. Lo curioso es que Joshua, igual vivimos en unos tiempos en los que se mueve tanto dinero y Joshua era una marca, no solo es una marca de él como tal, sino que es la marca de Under Armour y movía tanta pasta que el tío en la revancha no quiso dejar claro que era mucho mejor que Andy Ruiz, sino que de alguna forma jugó sobre seguro. Es decir, tuvo mucho cuidado de no perder. No es como, por ejemplo, Luis, o bueno, no hemos visto la revancha porque no llegó a pasar nunca de Tyson con Buster Douglas, porque nunca quiso volver a pegarse. Pero Joshua tuvo cuidado de ganar ese combate, quiso asegurarse de que ganaba. Muy bien, también como tenía que hacer como peleador, ¿no? Al final no... ¿Qué vas a hacer? Sigue siendo una pelea importante en la que encima tu nombre se ha puesto un poco en duda y lo que tienes que asegurarte es salir serio, salir a hacer tu trabajo como un profesional que eres, ya está. La línea para ganar esta pelea es esta. Pues tienes que ir por esa línea. Sí, pero que no sé, no te puedes poner a cruzar. Que tuvo la cabeza fría, no quiso en plan de ahora voy a humillar yo a este gordito que me ha humillado a mí, le voy a pegar una paliza impresionante y va a quedar delante del planeta, claro que soy mejor. No, él se... Joshua siempre es muy profesional. Joshua siempre muy listo además y respeta mucho al otro, ¿sabes? Siempre respeta mucho al otro y bueno, y al final era lo que tenía que hacer y al final ganó, ¿sabes? Porque tampoco tienes que machacar si igual... Pues hombre, los pesos pesados, ya sabes, te entra una mano, te coge una mano bien y te tumba, con lo cual es mejor ganar como ganó y ahora a por otro,
pero al final lo consiguió. Y Ruiz, vamos, es que Ruiz yo creo que no ganó ni un asalto. Ahora no recuerdo muy bien, pero no sé si ganó uno, quizá, pero yo creo que ninguno. O sea, fue una paliza, pero sin caos. No ganó ninguno. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar aquí. Ya vamos pensando el siguiente, ¿verdad? Perfecto. Pensaremos. Pues muchas gracias, chicos. Bueno. Un besito a todos. Chao. Chao, alegre de veros.